Buen día. Aquí, vamos. Está, perfecto. Bernardo me pidió de hablar en español, en castellano. ¿Por qué? Somos en Portugal, ¿no? No lo sé. Ya que no hablo portugués ni japonés, poquito de Nihongo ga dekimasen, pero soy de Canadá, de Montreal, de idioma francés. Vivo en Barcelona después 6 años. Hablo castellano un poquito, so vamos a hablar en castellano. Hay a translation, pienso. Y vamos a ver aquí. Voilà, exacto. Qué placer de estar aquí en el centro del Douro. Por invitación de InfoWine Congress, acompañado de mi colaborador y director de proyectos en el Chartier World Lab, Nicolas Rocher, sommelier, gran amigo. Nicolas, gracias. Aquí, voilà. La idea de InfoWine detrás de esta ponencia y cata, porque era una cata después, era de crear una ponencia en torno a mi ciencia aromática de las armonías moleculares que creé en 2002, tras varios años de investigación y la cual está explicada en varios libros, especialmente en el libro Papillas y Moléculas, Taste Bud and Molecule, Papille y Molécule en francés, en diferente idioma, que es mi tesis de esta ciencia aromática. A continuación, un breve video de introducción de esta ciencia. Y sonido. Sonido. Video. Cameo. Vamos. Voilà. I am pleased to present you the genesis of the aromatic science of molecular harmonies that I have created in 2004 after 20 years of investigation and sommelier and cooking and also in molecular biology, especially in the aromatic world, because I think aroma is the center of all the pleasure we have when we are eating and drinking. So what is the molecular harmony? So when you are mixing two ingredients dominated by the same molecule of the same family, the result is greater than the sum of its parts. 1 + 1 = 3. Since I've published the first result of this new aromatic science and the book Taste Buds and Molecule in 2009, a lot of great chefs around the world use those books and this science as same with sommelier and mixologue. I will give you some example of great matching. Coconut and shiitake mushroom, they share exactly the same dominant molecule whatsoever you will do as recipe. Parmesan cheese and espresso coffee, 24-month aged Parmesan cheese, you dip in, you taste, it's amazing. You can do whatsoever you want with that as recipe. And finally, nori seaweed and raspberry. This is quite a way you need to do a zoom in your head because nobody mixes nori seaweed with raspberry, but science told us alpha ionon molecule are the same dominant in the both ingredients as in wine of Merlot and Mencia in Spain, so you can match all of that. Remember, 1 + 1 = 3. Por tanto, he preparado esta pequeña clase magistral en 3 partes. Presentación del Chartier World Lab, nacimiento de la ciencia aromática de armonías moleculares y la ciencia aromática aplicada. Ahora les haré un breve resumen de nuestro Chartier World Lab en Barcelona y utilizaré algunos de los análisis moleculares que hemos realizado para darles un ejemplo de cómo puede utilizarse esta ciencia aromática en el vino y la gastronomía y también en el mundo del perfume. Hemos creado un ecosistema multidisciplinario de innovación.
Hemos creado también una cátedra de aromas y gastronomía en la Universidad de Barcelona en 2019, donde mi ciencia está en el centro de la investigación y de la educación también. También patrocinamos 2 tesis doctorales, una sobre la reutilización de la slilla del cava para hacer una masa madre del pan natural y otros alimentos fermentados. Y la otra para apoyar nuestro proyecto sobre el impacto de la biodiversidad en el perfil aromático de los vinos, para el que publicamos un manifiesto en abril de 2022. Vamos a hablar un poquito más tarde de este proyecto. También soy desde este año profesor investigador invitado a la Universidad de Agricultura de Tokio, donde comparte clases de mi ciencia aromática de armonías moleculares y investigación en aroma. Después de 35 años de colaboración en más de 30 países, fundamos el Chartier Lab en Barcelona en 2020, en el corazón de la pandemia. Barcelona no es el corazón de la pandemia, pero fue un poquito, ¿eh? También abrimos una oficina en Tokio y otro en Montreal, la ciudad donde nací y crecí. ¿Y por qué somos de la delegación de Montreal y de Tokio del Science and Cooking World Congress de Barcelona con su fundador, Pere Castell, que es nuestro director científico en el Chartier World Lab? Con la cátedra presentamos varios workshops, un día completo como esta semana, el lunes, con grandes mentes del mundo de la ciencia y de la gastronomía, incluido del vino, con la tema metodología creativa, con un Dream Team increíble, el Bar Paraíso, la barra número 1 en el mundo, que es de Barcelona, disfrutar el tercero mayor restaurante del mundo, Modernist Cuisine, con Francisco Migoya de Seattle, que era en Barcelona con nosotros, y muchos otros grandemente. Tenemos clientes de varios tipos en el mundo del vino, de la alimentación, pero también en el mundo del arte. Ofrecemos un servicio de consultoría de análisis de armonías aromáticas, cómo definir el ADN aromático y gastronómico de vuestros productos. El enfoque único del Chartier World Lab, trabajamos de diferentes maneras, pero un step muy importante son el análisis GCMS, pero 3 veces en 3 diferentes labs, uno a la Universidad de Barcelona y 2 otros, uno en España y uno en Francia, para tener diferentes análisis y para crear una mitad, ¿cómo dire, una moyenne? Una media, merci Nicolas. Y hacemos cata organoléptica, que es muy importante porque al final es para el ser humano o para las personas. La cata es muy importante para nosotros. Tenemos 35 años de experiencia en cata con un equipo multidisciplinario, sommelier, Nicolas, científico, chef, son diferentes personas. Al final, investigación con nuestra base de datos de 300.000 links de aroma, de moléculas, de ingredientes, de vino y también notas de cata de los top sommeliers y wine writers en el mundo. Ahora vamos con la presentación de la ciencia aromática de armonías moleculares, que he creado en 2002. A continuación, un breve video.
El proceso genera el producto. Si nunca cambias el proceso, siempre tendrás el mismo resultado. Esta frase cambió mi vida profesional al finales de los años 90, cuando me di cuenta de que la ciencia podía ayudarme a comprender más profundamente la cocina y los maridajes entre el vino y la comida. En este video, que es un homenaje a los creadores que han cambiado su proceso para generar nuevos caminos de creatividad, como fue el caso de Jimi Hendrix, y a los grandes chefs de este mundo como Ferran Adrià de El Bulli, Andoni Aduriz de Mugaritz, René Redzepi de Noma y muchos otros chefs que han utilizado la ciencia para ampliar los límites de su creatividad. Lo que yo he hecho es utilizar la ciencia para comprender mejor mi trabajo y abrir así nuevas puertas creativas. Esto me permitió de descubrir una nueva ciencia aromática tras una pausa de 2 años entre 2000 y 2002, años en los que me dediqué a tiempo completo a la investigación y a la reflexión, lo que llamé armonías moleculares, moléculas para los aromas, no para la gastronomía molecular. Los científicos utilizan el término científico de sinergia aromática. ¿Qué es esta ciencia? Marinando los ingredientes y o bebidas dominadas por una o varias moléculas aromáticas, dominantes de la misma familia. El resultado es más grande que la suma de las partes. 1 + 1 = 3. Es un efecto de sinergia aromática. He publicado 28 libros hasta la fecha y el primer de esta ciencia fue Papilas y Moléculas. Vamos a entrar un poquito en esta ciencia ahora. Volver a mi primera investigación científica, el 96, era el higo seco. ¿Por qué? ¿Por qué no? Hay muchas cosas en la vida, alimentos, bebidas, vinos. Necesito empezar con una cosa, fue el higo seco. Pero todos los sommeliers del mundo han aprendido como yo, en su momento, que el higo seco es de color marrón, muy dulce, con sabores a azúcar moreno, canela, nuez moscada, cara de puros habanos, y más. Va perfectamente con un oloroso, por ejemplo, un jerez oloroso. Mismo color, igual de dulce y mismo perfil aromático. Pero la ciencia me dice que también es con el fino con el que debo casarme porque hay la misma molécula dominante en el fino, que es la solerona, lo que nunca habría hecho sin la ayuda de la ciencia. Para mí fue un momento muy difícil en mi experiencia profesional, porque no podía creer que el higo seco pudiera crear un fabuloso maridaje con el jerez de tipo fino, que es todo el contrario del higo seco. Un fino es de color blanco, verdezo, con un perfil aromático muy fresco de manzana verde, aceituna verde, almendra fresca, abatonca, también muy seco en la boca, con una acidez a veces formidable y vibrante. Para mí es imposible con un higo seco, pero después de probarlo este día, me dije, eureka, tengo un camino de investigación increíble, vamos a descubrir nuevas cosas, posiblemente. La ciencia aromática me conduce por nuevos caminos armónicos y hacerme descubrir nuevas ideas y sobre todo para ser más preciso en mi trabajo. Esto nos permite hoy en día de servir el fino no solo como aperitivo, como es costumbre con las tapas, sino incluso como un vino de postre. Y también crear postres inspirados en él, como este crumble de puré de higos secos, cubierto de espuma de manzana verde, con un crumble de almendras y de chocolate negro. Todos los ingredientes comparten las mismas moléculas que el fino,
especialmente la solerona, incluido la solerona del higo seco. Así, esta ciencia aromática permite realizar combinaciones más precisas y crear nuevas recetas en la cocina. Pero la percepción de una molécula aromática también puede cambiar en función del contexto en el que se percibe. Umbral de detección versus cantidad de moléculas. Esto es exactamente lo que define la ciencia de las armonías moleculares, es decir, el énfasis en la potencia aromática umbral de detección de las moléculas dominantes, a diferencia de las moléculas que son dominantes en cantidad, pero que no tienen un alto poder aromático, un umbral bajo. Aquí tiene un ejemplo de un análisis GCMS de una salsa de aceitunas verdes que realizamos en el Chartier World Lab en Barcelona. Si nos fijamos en las moléculas dominantes, en cantidad, el ácido sórbico sería la firma de esta salsa. Sin embargo, el ácido sórbico no es conocido por su fragancia. En cambio, si solo nos fijamos en las moléculas que están por encima de su umbral de detección, es aquí el 3-octanol, aroma de seta más o menos, en el que para nosotros es la firma de su ADN aromático. El 3-octanol también se encuentra en las trufas, trufa negra, en el café, la papaya y muchas otras cosas. Podemos crear recetas aquí. Papaya como una reducción de café con un chef de trufa y servir ¿qué vino aquí? Un vino de Tentaroris que tiene más que 10 años de envejecido en botella porque hay 3-octanol, hay aromas de setas. Algunas moléculas aromáticas se perciben fácilmente cuando se inspecciona de forma independiente, pero algunas de ellas desaparecerán de nuestra percepción en una mezcla de moléculas, que podríamos calificar de dominantes a las moléculas percibidas en una mezcla que, por su alto poder aromático, el umbral de detección, eclipsan de alguna manera a las demás moléculas. Con el ejemplo de la canela, que consta de 342 moléculas conocidas, más o menos, pero solo una, el cinamaldehído, domina a las otras 341 moléculas, firmando así su singularidad aromática, su ADN aromático. Es un juego de palabras. Entonces, la diferencia de percepción de un olor o perfume está directamente relacionada con su umbral de percepción, que es la firma real de su ADN aromático para nosotros, creando una mayor zona de confort, de armonía entre las bebidas y los ingredientes, por los maridajes y entre los ingredientes en la creación de recetas, como el higo seco y la manzana verde y el chocolate negro para crear el postre que se va con el fino. Gracias a la sinergia armónica de los aromas, las fronteras geográficas del gusto se vuelven obsoletas. Y como corolario, ahora tenemos una mayor libertad para emparejar comida y vinos y otras bebidas, y nuevos caminos creativos para crear recetas que no conocen fronteras. Aquí, un otro ejemplo, un ejemplo de una cata molecular maridada en marzo de este año. Se presentó una demostración en vivo de la veracidad de esta ciencia aromática en el Círculo Logroñés en La Rioja, por invitación de Luis Abel Corchos, acompañado de mi colaborador y director de proyecto Nicola, que es con nosotros, junto con dos personas clave en el mundo del vino español, Antonio Palacio del Lab Excel Ibérica
y nuestro amigo a todos, Ferran Centelles de la Fundación El Bulli. La idea de Antonio Palacios de Excel Ibérica, detrás de esta ponencia y cata, era crear un evento en torno a mi ciencia aromática de las armonías moleculares y especialmente de dar valor a esta ciencia aromática que permite tanto aportar una nueva marida a los maridajes entre vino y comida, como comprender el patrimonio gastronómico mundial para crear nuevas recetas de y para vinos y otras bebidas. Entonces, Ferran ha seleccionado 4 vinos, que son aquí. Hicimos una cata organoléptica de estos 4 vinos con el equipo multidisciplinar del Chartier World Lab. Antonio Palacio y su equipo de Excel Ibérica analizaron los 4 vinos con GCMS a su manera. Después, en el Chartier World Lab, recopilamos las puntuaciones analíticas, organolépticas y GCMS en nuestra base de datos y intentamos señalar para cada vino las moléculas dominantes. Aquí tiene todo el análisis del Lab Excel. Una vez identificadas las moléculas dominantes, buscamos los ingredientes en nuestra base de datos que compartían estas mismas moléculas dominantes, obteniendo así lo que en el Chartier World Lab llamamos el ADN gastronómico de cada uno de los vinos. ADN gastronómico, que son las moléculas dominantes vehiculadas a ingredientes que comparten muchas moléculas, las mismas. Así hemos realizado una lista de ingredientes que vienen a ser como un mapeo aromático para conseguir maridajes aromáticos perfectos y crear nuevas recetas inspiradas en el ADN gastronómico de cada vino. Aquí tienes un ejemplo con el champagne, las moléculas dominantes, ingredientes dominantes de nuestra base de datos vehiculado directamente a delta de galactón y las otras moléculas. Al final, idea de tapas que son con los ingredientes, las mismas. Luego, el equipo de Antonio analizaron las 4 tapas una vez cocinadas en GCMS, utilizando el mismo método que para el análisis de los 4 vinos. La idea de Antonio era ver si, una vez cocinadas, las tapas elaboradas con ingredientes dominados por las mismas moléculas aromáticas que los vinos conservaban las mismas moléculas llamadas dominantes. Es muy raro. Para nosotros es la primera vez que se analizan comidas preparadas como las tapas con GCMS. No solo ingredientes, el tapa. Esto constituye en sí mismo una experiencia nueva que demuestra una vez más la validez de esta ciencia aromática de las armonías moleculares, la cual también ha sido comprobado por algunas revistas científicas prestigiosas internacionales como Nature Magazine y Scientific American. Aquí son los 4 tapas que comparten las mismas moléculas dominantes que los 4 vinos. Vamos ahora con otro ejemplo de creatividad inspirada de esta ciencia. ¿Qué cocinar con esto? ¿Qué es esto? Vamos a ver, durante un par de años fue un consultor a El Bulli Taller con Ferran Adrià. Y aquí, en el taller de Ferran, en 2006-2009, donde colaboré, Ferran y su equipo, entre los que se encuentran los 3 chefs de Disfrutar, ahora el tercero mayor restaurante del mundo, estaban trabajando en el alga nori de los sushi, para utilizarla como pasta italiana, no para integrar en la pasta. La pasta es el alga nori, es el soporte.
Alganori propuse este gráfico de ingredientes porque en el alganori predomina la beta-ionana, el alfa-ionana, moléculas con olor a violeta y a frambuesa, que se encuentra en muchos vinos. Un Saumur Champigny tiene el olor de Cabernet Franc, tiene el olor de violeta o de frambuesa, es muy reconocido. Entonces, muchos alimentos como el alganori tiene alfa-ionón y beta-ionón. No tiene el olor de frambuesa y de violeta, pero está en su constitución y domina el alganori. Al final, con su intuición, con su conocimiento, con su cultura, con su skill, Ferran seleccionó rápidamente la frambuesa con el alganori, porque en 2006 en ninguna cultura casamos la frambuesa con el alganori. Es un nuevo camino muy interesante para un chef. Ferran es un freak total de Japón, de la cocina japonesa y de la cultura. Cada uno puede utilizar este gráfico a su manera. Puede crear muchas recetas aquí con alganori. Todos los caminos llevan a Roma o a Rigua. Según su cultura, su experiencia, su conocimiento, su intuición del momento. Con su genio y su gran pasión por la cocina japonesa, Ferran ha creado un temaki de nori con puré de frambuesa y agua de violeta. Es muy divertido. Depende para un joven de 20 años, c'est wow, alganori y frambuesa. Si tú tienes 60 años y más, necesito un zoom en tu cabeza un poquito porque nada hemos comido alganori y frambuesa. ¿Qué beber con esto? Cabernet Franc y Mencia, porque los dos tienen mucho, normalmente, en general, alfa-ionón y beta-ionón. Hoy vamos a presentar después, en la sala en segundo piso, una cata a petición de Bernardo de InfoWine. Hemos analizado 3 vinos que enviaron a nuestro lab de Barcelona, 3 vinos portugueses, con el fin de identificar sus ADN aromático y sus ingredientes complementarios. Aquí son los 3 vinos. Analizamos los 3 vinos, después enviamos a los estudiantes de la escuela aquí la lista de alimentos complementarios que compartían las mismas moléculas dominantes que los 3 vinos. A partir de estas 3 listas de ingredientes, los estudiantes crearon tapas para crear la armonía aromática con los vinos. Los estudian. Vamos a presentar las 3 listas para los ingredientes. Esto es lo que degustarán, que cataremos después de esta conferencia, vinos y tapas en acuerdo aromático de armonías moleculares. Pero ahora, con mi colaborador Nicolás, explicaremos el proceso creativo. Nicolás. Muchas gracias, François. Lo que propongo ahora, François, es que te sientas y voy a hacer el servicio. Va a ser un momento muy agradable para nosotros porque vamos a disfrutar. Vosotros vais a mirar, pero os lo juro, después lo vais a vivir. El tema es de contar un poco cómo trabajamos, cómo hemos creado las armonías y sobre todo cómo esta ciencia permite, hasta a distancia y basado en el proceso científico, lo que podemos crear. Hemos tenido la suerte de trabajar con vinos increíbles. Hemos empezado con el Albariño, es un vino de Dirk Newport que está hecho en el viño verde. Está aquí tu copa, François. Todo preparado, te he dicho, estás en casa y ahora mismo disfrutas con todos. Significa que a la cata creo que está claro. A la cata siempre hacemos la cata organoréptica. Y significa que había este vino, creo que hablando con François, cuando hay moscas significa que el vino es muy bueno, es lo que decimos en Francia. Significa que teníamos un vino con mucha tensión, que olía a limón, tenía
esta frescor en nariz, este toque, como tú lo dices, mucho anisado, que volvía mucho. Un albariño para nosotros, perfil clásico de los vinos de viño verde, con esta tensión en boca muy características. Significa que, François, hemos estudiado las moléculas. Aquí tenéis algunas de las moléculas que hemos encontrado en este vino. Y después, relacionado a la ciencia de armonías molecular, hemos podido sacar algunos ingredientes. Tal como lo ha dicho François, como hemos trabajado, hemos enviado una lista de ingredientes a la Escuela de Gastronomía Profesional del Alto Douro para que ellos puedan crear las tapas. No hemos dicho qué hacer, nosotros vamos a hablar que teníamos otras ideas, pero la herramienta aquí es de dejar la creatividad y la sensibilidad de cada uno para crear algo. No es de dar las recetas hechas, sino justamente dejar el humano hacer lo que le apetece, dejar esta zona de creatividad. Creo que la habéis entendido, François la tiene clavada. If you understand well the science, you can do whatever you want with the ingredient. Almendra, cordero, baya de enebro, alcapara, cardamomo, bla bla bla. Puede cocinar 2, 3 ingredientes para crear un nuevo plato o cambiar una receta de coliflor, que es una receta que vosotros tienen a casa, y cambiar uno de los ingredientes. No lo sé si hay albahaca, vamos a cambiar albahaca para cilantro fresco o laurel, y podemos jugar mucho con esta ciencia al final. Aquí tenemos unos scallops con una salsa, una mayonesa y una salsa picante. Es muy interesante con el vino porque el vino tiene una acidez presente, es muy joven y tiene mucho volumen, amplio ahora. When we taste this wine in Barcelona, it was that was 2 months ago, 1 month ago? 1 month ago. 1 month ago. From today, this is the great thing of wine. There's not great wine, there's only great bottle. The wine was very good in Barcelona, but very straightforward, very mineral, very on the nose, what we call mineralidad. Hein, la minéralité. Je ne sais pas si ça existe, mais il y avait une minéralité qui était liée au composé soufré, probablement. See, I'm speaking French. I want to show that I speak many languages, you know. Ni ongoga de kimasen. That's the only word I know in Japanese. So I'm sorry, I'm lost in translation. It's okay if we continue in English? Yes? Yeah. Portugal is a democracy, so we're going to follow like this. Let's continue in English. Thank you, Nicolas. Okay. So at the end, now we taste the wine just before, like 2 hours before, we feel it a little much amplitude and mouth, a little bit more round, a little bit more maturity, but with the same acidity. And with the food, you get this vibration of acidity, like electricity in the mouth, but you get also much more volume in mouth. You will experience, if you stay, you go upstairs after, we're going to be there, you taste the first wine, the white with the scallop, you will see. You taste the wine first, then you taste the scallop, then you go back to the wine. You need to know the wine before, always. You know that I'm just sharing, I don't know who you are, what you know about matching. Maybe you don't drink wine, nobody here, huh? But that's the magic between the harmonies. This is how the both of it are working together. It's really interesting about the science is not to change the wine, it's always to put in value the wine. So it's not to make something really different, it's just to push it further. We got this second amazing wine from here, I think, making like maybe more when we tried it the first time, maybe more in a classic style. I think François get more experience than me about wine from Douro because the age, we cannot fight the age and the experience, as we say. Again, it's funny because when we tasted in Barcelona, the oak 1 month ago, 5-6 weeks ago, was more predominant. We feel more the oak, more the American oak a little bit, the aroma of clove and the smoke, the Gayacol family was there, but there was also the spiciness, the herb from the terpineol and geraniol, the part of dry rose was there, so those kind of molecules. So we related, as we do always, those dominant molecule with the food who share the same dominant molecule. We give that to the school, the student, and they have created, you want to present it, Nicolas?
Yeah, they create that's something quite interesting. They create a bao and they put some kind of pulled pork cooked with fat of duck inside, and they also put some ginger. What's the aspect interesting? They are also playing with texture because, as François said, the tannins are quite present with the oak in this wine. So, like we got the texture and the fatness is going to give like something more volume in mouth, and that's going to help the wine. And also the ginger is going to bring the freshness. That was our idea and the science told us to do, and we're just going to try it to see what's happening in mouth at the end. As François say, we can talk a lot, but like the truth is inside the glass or inside the plate in this case, and the harmony. As you can see, like the ingredient is really full of creativity. For example, we get an idea, maybe for us it was just to play a little bit with black olives. That's something really interesting, and it was to make a kind of tapenade of black olives, adding like some licorice inside. Licorice are really good, like to soften the tannins. If you got some really tannic wine, sometimes just put some licorice inside. You're gonna see it really strengthens along the mouth. It's really interesting. And it was to finish with a ship of mushroom when we talk about it. Yeah. But the school really went for another pass. What do you think about this one? It's very interesting because the oak disappear with the food. So, and the wines get more freshness. It's like a little bit lighter, and the tannins are a little bit more elegant, so which is interesting. Is it the match you are looking for, depending of your mouth, of your experience, or your culture, how you like the wine or not? There's always a subjective part. I can tell you this is the world best match. If you don't like this kind of wine or this kind of food, it can do nothing. It's like the raspberry and the nori seaweed. If I tell you we just found the world best raspberry, you see, this is just amazing. Yeah, but François, I don't like raspberry. We're in big trouble. No, you go for strawberry and do something else. That's it. You do what you like, not with nori. The impact of ginger is interesting. Personally, with red wine, I'm not thinking a lot about ginger, but it gives like a kind of vibration in mouth and along the mouth. So that's really interesting. You're going to taste it after. And we're going to finish with Eau Port wine, of course. So we're going to go with Dirk Newport with the late bottle vintage 2018 in this case. Really, I like to say it, and that's really a good point. That's a school late bottle vintage for me. Like, this is what you need to learn. This is how it needs to be done. It's really something classical, but benchmark. Yes. And it's really positive way to say it. We need sometimes some wine, of course, something different, but also some classic wine to learn and to know what is this in this world. So in this case, the same work was done. Methional, that's a molecule, I think, if you were there all day, you understand what is this now. That's also being part of the oxidation. And sometimes in the sake world, because we work a little bit with sake, is not always good or bad. That's really interesting when it's part of a fullness of a wine and the complexity of a wine. Acetaldehyde also, so here it was really interesting. Of course, we can put like something really classic. We think about Forêt Noire and dark chocolate and cherry, but here the school went with something a little bit different. I don't know how many times over the last 30 years, yeah, I'm very young, but it's 35 years I'm in the business, I receive mail or people calling me or say, Tinta de Sepia, Angle de Sèche, François, I don't know what to do with that, what's wine? This is the perfect wine with that. Do you want to drink LBV port while you're eating a pasta with Angle de Sèche or a fish with Angle de Sèche, Tinta de Sepia? I don't know. I like two, for sure. 1 glass, 2 glass, a bottle, I don't know. But, you know, experience. We live in a world where we can do many, many experience. The customer is looking for new experience and storytelling. Those are the two key words for me. New experiences and storytelling. So we can play. You go in restaurant, you will see tasting menu, wine by the glass. Whoops, there's a cocktail. Whoops, there's Jerez. Whoops, there's a sake. There's a beer. So people are open. The wine lover drink wine. They will always drink wine, but they're open to drink something else sometimes, creating new experience. This is part of the deal, working with that. Here is very interesting. I forget the origin. I know they are from the region. Those sherry, when you smell the pastry, the dessert, yeah, and with the port. This is not the port. Oh, that was a tricky. I tried, but you are quite good. Damn it. Exactly the same aroma. Very interesting. That's
the way I started years ago. I was working in a restaurant at the end of the 80s, and then I remember one night there was Domaine de Trévalon, Eloy Durbach, who passed away. He was coming with all his different vintage, and I was tasting the wine like 1 month before to try to do a tasting menu, and there was one in 1982, was aroma of licorice, black currant, so much, gamey. So I said to the chef, was a French chef, old chef, very classical, and then I was a young sommelier. I went to see him and at La Clé des Champs, Monsieur Masnavet, and I went to see him and I said, look, okay, we're going to do a caribou, which is a game from north of Canada, amazing, maybe the world best meat, I'm sorry. Just amazing, the texture. And I said, can you do a gamey sauce, but put some licorice and some not currant, the blackberry and licorice and the sauce. He said, are you crazy? Go away. I came to work 1 week after, and he said, come here, taste that. I put my finger in the sauce, was licorice and blackberry. We go back in 1989. And then he said, go open a bottle. That was a good boss, huh? So we open a bottle of 1982, and then we taste. Amazing. That was the first real aromatic match. I understand from that day that aroma has a role to play. Not only acidity, not only bitterness, tannins, rawness, aroma. But nobody talks about that at that time. I learned as a sommelier to do match with acidity, ceviche, a lot of acidity. We go Riesling with a lot of acidity, or Alvarino, and then going with a creamy sauce, very round with a Meursault. I don't talk about aroma now, I'm talking just about texture. That's the way we learn. Aromas has a huge role to play, not the only one. We are not saying today that's the only road to go to Réjoie or to Rome or to Barcelona. There's many aspects happening, but aroma is one of the very important aspects. Time is over, but we are not, so we will continue. Yeah, and as you can see, we are not spitting the wine at all, so because that's really good, so we are really good sommelier also. You need maybe to try the... Yeah, you try. I will talk while you try. I try it already. I just want to do a little fasting. This is Dirk Newport, as you know. I am also a sake. I craft sake in Japan since 2017. I got this great opportunity, and we decided to craft sake for wine lover. New experience for wine lover. Sake have 5 times less acidity than wine. We have craft naturally, totally, with all ancestral method of 500 years ago. Sake with only 2 times less acidity. It's sake, it's not wine. No interest to create sake, which is wine. It's a sake. And we have crafts, and then I know Dirk since many, many, many years, and he talked to me, François, your sake is very interesting. I would like to do sake one day, 1 time, 2 times. The 3rd time we were in Paris, I said to him, let's do it. Let's do sake together. He said, okay, when? Now. Let's do it now. So we have crafted sake, Newport, X, Tanaka 1789, X Chartier. It's been blended in Villanova de Gaia. We didn't craft the sake in Villanova de Gaia. Japan was closed 2 years ago. We shipped the bottle here, many, many samples. We blind taste with Dirk. He do his own blend. And then we went to Japan. We make the blend. We bottle. And this is the sake Newport. So there's Portugal and sake bottle here right now. So, and we are in 28 countries. Thank you. Yes, I know. Do we have 2 minutes? You're great. Okay, I just want to talk to you very fast. Last project, we have launched a project of El Impacto de la Biodiversidad and El Concepto Global des Terroirs. It's many years as a sommelier. Before I've been a cook and a scientist. It's many years, 35 years, sommelier tastes wine, say, wow, this wine, so much garrigue aroma, rosemary, thyme, so it's coming from Languedoc. Normal, there's garrigue in the Languedoc. What is normal? It's normal that the wine smells garrigue. Who said that was normal? There's no scientific proof. I like to understand things. So it's many years I had that in mind. So we decided to create the
the first. I don't know. I think it's the first, but it's not better because of that. We have created a new analysis to understand esta definición del impacto de la biodiversidad en el perfil aromático de los vinos. I don't need that. Voilà. This is terroir definition. Normally, those are the factors of terroir definition. Falta una cosa para nosotros, el impacto de la biodiversidad. La biodiversidad exterior y la biodiversidad en el suelo. Trabajamos en la parte exterior, las aromas. Hemos creado un catálogo del entorno de una viña experimental en el norte de Barcelona, en la zona de Alella, 2-3 años pasados. Aquí son las moléculas dominantes en el entorno de una viña y en el vino de esta viña. Entonces, hemos creado el catálogo del entorno, las plantas, flores, otras especies vegetales. A continuación, recogemos aire en distintos puntos de los viñedos y por último, analizamos las pruinas y la piel de los vinos, de la uva y los vinos también, con el fin de comprobar si las moléculas dominantes del entorno del viñedo se encuentra en los vinos. Y es el caso aquí. Fue la primera prueba científica para demostrar que hay con el aire, con el viento que se va como los fuegos de bosque. Este año aquí en Bordeaux, en California, muchos años, se va los gallacoles que se va directamente en la pruina, en el vino. El eucaliptus en California, en Australia, aquí también en Barreda, con el viento se va y hay eucaliptol en los vinos. Son pruebas que existen. La uva y el vino tienen el poder de beber su entorno. La uva como el vino. El vino bebe su entorno. Cuando está en una barrica de roble, se bebe todas las moléculas que están en la barrica. Cuando hacemos un jerez que está envejecido mucho tiempo en barrica de solera, es el impacto de la flor, de la barrica. El vino bebe totalmente su entorno. En este caso es en la barrica, pero gracias a la ciencia de armonías moleculares, el Chartier World Lab ha creado una nueva herramienta para entender, crear y poner en valor el terroir y la biodiversidad local. Aquí hemos creado 2 ruedas al final con la viña de Sabater, de las moléculas dominantes del entorno y del vino, y aquí de los ingredientes complementarios que comparten las mismas moléculas que el entorno y el vino, convirtiéndose en una herramienta para crear recetas inspiradas en el verdadero sentido del lugar, de la vid y del vino. Es nuestro proyecto de biodiversidad del impacto en la viña, en el vino. Obrigado.